Muy bien, vamos a continuar con las dos técnicas del estudio del trabajo. Vamos a empezar con el estudio de métodos y bueno, vamos a empezar con la definición. La ingeniería de métodos pues también es conocida como estudio de métodos, análisis de operaciones y reingeniería corporativa. La ingeniería de métodos pues analiza de forma sistemática la forma de realizar las actividades con el objetivo de encontrar y ejecutar mejoras. Dicho de otra manera, pues es el estudio de métodos que buscamos para mejorar la productividad y esto pues se logra por medio de la reducción del contenido del trabajo, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora bien, ¿qué es el estudio de métodos y cómo se hace? Pues en 8 etapas es lo que vamos a ver. Anteriormente pues les comenté que la ingeniería o estudio de métodos pues es una técnica para registrar y examinar de manera crítica y sistemática la forma actual y proyectada pues de realizar el trabajo en una organización, y esto para generar un producto o servicio. Y bueno, según Kanawati, en su obra Introducción al estudio del trabajo lo define de la siguiente manera. Nos dice que es el estudio o ingeniería de métodos, es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades, esto con el fin de efectuar mejoras. Como ya lo mencioné, pues en el estudio de trabajo pues tenía dos técnicas fundamentales, el estudio de métodos y la medición del trabajo, dentro de la cual pues se encuentra el estudio de tiempos y muestreo del trabajo, que a continuación vamos a ver. Y bueno, otros autores como Niebel en su obra Ingeniería Industrial, Métodos, Tiempos y Movimientos, pues él menciona que el concepto estudio de métodos pues él, suele ser utilizado como sinónimo de análisis de operaciones y simplificación del trabajo. Esto pues ya pues nos da más o menos una idea de lo que es el estudio de métodos, pero incluso más importante que eso pues es ir comprendiendo para qué sirve. Bueno, ¿para qué hacer un estudio de métodos? Para aumentar pues la productividad del trabajo, y pues esto se logra reduciendo el contenido del trabajo. Por lo tanto, el estudio de métodos pues involucra diseñar, formular y seleccionar los mejores procesos, métodos, insumos, materiales que logren mejorar el trabajo de la empresa. Y todo esto pues lo vamos a conseguir a través de 8 etapas como enfoque básico. Vamos a empezar con la etapa número 1, que nos dice que vamos a seleccionar el trabajo para ser estudiado. Bueno, este pues consiste en cualquier proceso, actividad de un trabajo, y puede ser objeto de estudio o ser mejorado. Y bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar? Pues las empresas pues no, generalmente no disponen de tiempo, personal y dinero ilimitado. Esto como para mejorar todo lo que se puede mejorar dentro del estudio del trabajo. Entonces pues lo que conviene es que seleccionemos para ser estudiados algo que tenga gran impacto. Para esto pues existen una serie de consideraciones a tener en cuenta, y vamos a empezar con las consideraciones económicas. Eh, Número 1 dentro de las consideraciones económicas pues es operaciones con una proporción de causa, es decir, consecuencias muy marcadas, por ejemplo, una situación del tipo Pareto. Bueno, ¿qué es un diagrama de Pareto? Un diagrama de Pareto pues es un tipo especial de gráfica de barras donde los valores graficados están organizados de mayor a menor. Un diagrama de Pareto pues es utilizado para identificar los defectos que se producen con mayor frecuencia, las causas más comunes de los defectos o las causas más frecuentes de quejas de los clientes. Es para esto que se utiliza el diagrama de Pareto.
Y pues el diagrama de Pareto pues se debe al nombre de su creador, que es Vilfredo Pareto, y pues su principio de la regla es 80-20, es decir, el 20% de las personas controlan el 80% de la riqueza, o el 20% de la línea de producto puede generar el 80% de los desechos, o el 20% de los clientes puede generar el 80% de las quejas, etcétera. Y bueno, un ejemplo de un diagrama de Pareto, pues por ejemplo, un gerente desea investigar las causas de la insatisfacción de los clientes en un hotel, determinando pues el gerente investiga y registra las razones de las quejas de los clientes. Es este diagrama que tenemos aquí. Y bueno, eh, por lo general, pues en el eje Y de la izquierda, pues es la frecuencia de la ocurrencia, mientras que en el eje Y de la derecha, pues es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Y en el eje X, pues muestra las categorías de los defectos, quejas, desperdicios, etcétera. Entonces, vamos a continuar con la segunda consideración económica. Nos dice cuellos de botella que ralentizan la producción. Bueno, en todo proceso productivo pues hay fases o etapas que los componen. Por lo tanto, cuando hablamos de cuello de botella pues estamos haciendo referencia a alguna de esas etapas del proceso productivo que producen un stop o ralentizan pues dicho proceso. Ahora bien, en otras palabras, pues se denomina cuello de botella a aquellas actividades que reducen el proceso de producción y pues incrementando los tiempos de espera y disminuyendo la productividad, lo cual pues generalmente crea un aumento en el costo final del producto. Y para evitar esta disminución de su productividad, pues las empresas deben identificar cuáles son las principales causas que pueden llegar a generarlo. Y bueno, dentro de las causas que podemos mencionar, pues sería la falta de organización y o planificación del proceso, algún error humano o falta de personal calificado. Desperdicios técnicos, no trabajar con una metodología que prevea este tipo de imprevistos y que marque pautas para solventar el problema. No disponer de un sistema para el análisis de la producción, problemas con los proveedores o inconvenientes en la comunicación interna. Y bueno, entonces hablamos de cuello de botella haciendo referencia a un fallo del proceso productivo que provoca una caída considerable de la eficiencia y la productividad, pues a nivel general. Debido a los problemas que este conlleva, las etapas que pretenden al proceso van a sufrir un retraso, pues que repercutirá no solo en la calidad del servicio o producto, sino que también va a generar además un aumento considerable de los costos de producción. Y bueno, es sumamente positivo identificar un cuello de botella en un proceso productivo, pues ya que una empresa que está bien gestionada y posee personal competente, que siga una metodología que le permita enfrentarse a incidencias en su sistema productivo, pues normalmente pues terminará ofreciendo un servicio o producto de mejor calidad de la que venía ofreciendo. Además, los cuellos de botella pues son de algún modo pruebas internas para el desarrollo de la empresa y si son solucionados a tiempo, optimizarán de manera considerable el proceso de producción y por lo tanto pues mejorará la productividad a largo plazo, haciendo que la empresa sea más competitiva y que esté más preparada para fluir con el proceso para lograr adaptarse al mercado. Vamos con la tercera consideración económica. Nos dice que actividades muy repetitivas y que involucran mucho personal. Bueno, vamos a definir las tareas repetitivas. Bueno, las tareas repetitivas
pues son aquellas en las que una acción se repite de la misma manera numerosas veces a lo largo de la jornada laboral. Y las tareas repetitivas son un factor de riesgo musculoesquelético. Cuando se da un conjunto de algunas de las siguientes, pues por ejemplo, la tarea se realiza siempre de la misma forma, usando los mismos grupos musculares, o la tasa de repetición es elevada, o la tarea se realiza adoptando posturas forzadas. Sin embargo, los escenarios pues son muchos. Vamos a ver otras consideraciones para ir delimitando el trabajo a seleccionar. Y bueno, las otras consideraciones pues son consideraciones técnicas o tecnológicas y consideraciones humanas. Dentro de las consideraciones técnicas o tecnológicas, a veces es posible optimizar un trabajo con un cambio en la maquinaria o tecnología que interviene en él. Siempre en estos casos se debe valorar el dinero, pero si la relación costo-beneficio está del lado del beneficio, siempre es mejor pues intentarlo. Y pero pues es más importante que esto es que el estudio de métodos consiga evidenciar que la adquisición de nueva tecnología va a mejorar el trabajo de la organización. Ahora bien, las consideraciones humanas. Existen trabajos que no les gusta al personal, es decir, bien sea porque sean monótonos, cansados o de alto riesgo. Y bueno, si la ingeniería de métodos consigue mejorar este tipo de trabajos para que sean más cómodos para el personal, pues es seguro que aportarán grandes beneficios a la organización.